bienvenidos a nuestro foro de opinión para poder analizar la propuesta de un diálogo nacional que surge como una salida salomónica y que permita una solución a la crisis política desatada después de realizarse las elecciones generales en Honduras. Hay algunos antecedentes que serán puntos a tratar con nuestros invitados, el rector de la Universidad de San Pedro Sula, el doctor Zenén Villanueva Henderson, y el ingeniero Leonardo Pineda, representante de la sociedad civil. Bienvenidos. Mucho gusto. Gracias por invitarnos de nuevo a este foro tan importante y tratar este tema que es de relevancia y de mucha actualidad. Ingeniero Pineda. Gracias también por la invitación, Marlene. Estamos a la orden y tal vez podemos tratar este tema de la manera más objetiva posible. Sí. Antes de poder comenzar a analizar, quiero compartirles las reacciones propuestas por los dos actores políticos en torno a este diálogo nacional. Corre video. Es claro para mí que las pasadas elecciones revelan una recomposición del terreno político y la necesidad de construir con el concurso de los hijos de esta tierra bendita un consenso nacional que nos permita trabajar en un nuevo país. Los resultados del proceso electoral fueron estrechos a nivel presidencial. Sin embargo, la decisión de los electores consolidó una bancada preeminentemente en el Congreso Nacional. Honduras nos reclama un reencuentro nacional de todos los sectores de la sociedad. Sentarnos a la mesa para definir en conjunto los objetivos fundamentales que como nación debemos señalar y perseguir. No es tiempo de recriminar, sino de acercarnos. Acepto diálogo siempre y cuando el presidente eche para atrás la declaración de su empleado David Matamoros y los que le acompañan. Diálogo basado en que él no ganó las elecciones y que cometió fraude. Diálogo basado en ver cómo se le da forma, el cuándo, el cómo y con qué personas se arma el nuevo proceso electoral. Solamente para eso. Nosotros necesitamos que se nombre un tribunal ad hoc con la participación de los partidos políticos, con la participación de la Organización de los Estados Americanos, las organizaciones ciudadanas. Es increíble que internacionalmente la sociedad civil de Honduras es identificada como miembros del Partido Nacional. La verdadera sociedad civil es la que tenemos nosotros en Convergencia Ciudadana, que se ha reunido con nosotros en Convergencia Ciudadana, no los que se reúnen con el presidente a cambio de tener granjerías y ventajas económicas. Así que nueva sociedad civil que debe integrar eso y además las personas que están en las calles. Tiene que hacerse un nombramiento de nuevos custodios electorales, cambio de los miembros de las Fuerzas Armadas que van a cuidar para que no permitan que se detengan los camiones en el camino para que cambien las urnas, como quedó constatado y probado en el informe que presenté ante el Departamento de Estado y ante la OEA. Bien, con estas declaraciones me gustaría saber cuál es su primera impresión ante estas. Y vamos a empezar con el ingeniero Leonardo Pineda. Bien, pues yo siempre he creído que el diálogo es importante. El diálogo es la forma más idónea de llegar a cualquier tipo de acuerdo, pero también tenemos que entender el marco en el que nos estamos desempeñando en este momento. O sea, si uno analiza en el tiempo el debilitamiento de la institucionalidad en Honduras, se da cuenta de que de repente algunas exigencias que está haciendo el señor Narrala pueden tener alguna validez. La credibilidad en la institucionalidad de Honduras está muy deteriorada. Entonces, ¿cómo creer en esa institucionalidad? ¿Cómo creer en lo que dice el señor presidente? Sí, ya en algunos casos anteriores han habido pues, promesas que no se han podido cumplir. Entonces, yo sí creo en el diálogo. Hay que buscar la manera de dialogar lo más neutral posible y en el beneficio de la gran mayoría de este país, que somos los que estamos en medio de este sándwich político, ¿verdad? Y no pensando solamente en intereses personales o de grupo. Sí, doctor Villanueva, su comentario al respecto. Sí, este llamado al diálogo que ha hecho el señor presidente y que tiene un nuevo matiz a partir de que hoy, como a la 1 de la tarde,
el ingeniero Salvador Narrala, al llegar de Washington, dio esas declaraciones en las que dice que acepta participar en el diálogo siempre y cuando el presidente acepte que él fue el que ganó las elecciones. Entonces ahí creo que ya para empezar hay una primera barrera y esa barrera tiene que ser superada porque hay otros mecanismos que tienen que utilizarse para, en primera instancia, que vuelva la paz a nuestro país, porque no podemos continuar en este estado en el que nos encontramos con una incertidumbre tremenda, en la cual incluso pues ya han habido muertes en muchas de las manifestaciones y que se puede seguir incrementando la violencia, lo cual no le conviene al país desde ningún punto de vista. Así es que hay que superar este primer escollo y, como dijo el ingeniero, necesitamos tener un verdadero diálogo. Un diálogo en el que no tiene que ser el Poder Ejecutivo quien lo dirija, sino que tiene que partirse de verlo como se ve cuando uno va a crear un plan de nación o un plan estratégico y que se requiere, e incluso, sugiero yo, traer especialistas del exterior para que generen la imparcialidad del caso, porque actualmente nuestra sociedad está muy polarizada. De lo contrario, nunca vamos a poder tener resultados concretos para que el diálogo dé los resultados que nosotros necesitamos para que nuestro país salga de la gran crisis institucional que viene arrastrando principalmente desde el 2009. Sí, quiero compartirles también, el Reino Unido ha expresado hoy su preocupación por la frágil situación política en Honduras tras las elecciones generales del pasado 26 de noviembre e instó a los políticos a buscar un entendimiento común para solucionar la crisis. Pero ¿puede surgir un entendimiento común cuando tenemos dos actores políticos que realmente cada uno maneja su propia conveniencia? Yo digo que sí, y una forma es ante un hecho ya dado, que es la declaración que hizo el Tribunal Supremo Electoral ratificando al actual presidente como el presidente electo de la República, es una vía o una alternativa, pudiera ser el que la oposición genere una verdadera oposición y constructiva, para que desde el Congreso Nacional ellos puedan contribuir a que exista la verdadera independencia de poderes, que el Poder Ejecutivo esté realmente separado del Poder Legislativo y hacer un análisis también del Poder Judicial, porque de ahí tenemos que partir de esa institucionalidad en la que el presidencialismo que rige en nuestro país ha tenido y tiene demasiado poder, y no desde ahora, sino desde hace muchos años, y eso es lo que ha orillado a que de encuentro, no podemos estar tan polarizados, tan inflexibles en cuanto a nuestras posturas ideológicas, en cuanto a nuestras posturas partidarias, si realmente queremos encontrar el bien de todos los hondureños. Esta elección, pues tal y como la presentó el TSE, es una elección con un margen de diferencia de menos de un 1% o 1%, lo que significa que ambos tienen un caudal de seguidores casi similar. O sea, tienen que aprender a entenderse, tienen que aprender a convivir, y en medio de esos dos caudales que ellos tienen está un gran sector de la población que está pagando las consecuencias y que ya están reportando una gran cantidad de muertos
Eso es lamentable. Hay miles de heridos, hay miles de detenidos, que si bien es cierto los detienen y los vuelven a soltar después, pero violando sus derechos humanos. Entonces tenemos que encontrar una posición de alguna manera. Yo no estoy diciendo que a favor de ninguno de los dos, sino una posición intermedia, ¿no? Que podamos realmente llegar a un acuerdo. La comunidad internacional y la OEA dieron una sugerencia, me parece una sugerencia muy acertada, ¿verdad? Hay que analizarla, habría que analizarla en realidad. Pero si de entrada uno dice, no, esa opción no sirve, no podemos hacer eso, y el otro dice, sí sirve, ¿verdad? Y tenemos que guiarnos de eso, entonces se vuelve a polarizar el asunto, ¿no? Sentémonos. Para nadie es desconocido que legalmente hablando, no políticamente hablando, la reelección no fue hecha de la mejor manera posible, ¿verdad? Porque tenía que seguirse jurídicamente un proceso que no se siguió, que era convocar al pueblo y decirle, señores, ¿ustedes quieren reelección? Sí o no, ¿verdad? No se hizo ese proceso, y eso es lo que ha generado en todos estos problemas. Además de lo que pasó el 26 de noviembre, están todos los antecedentes preelectorales que ya venían agudizando la situación. Entonces, si se quiere encontrar realmente una solución, tenemos que emprender o empezar de repente a flexibilizar ambos lados, no solamente uno u otro, ambos lados a flexibilizar y encontrar cuáles son los puntos coincidentes. Doctor Villanueva e ingeniero Pineda, quiero compartirles también un comunicado que el sector empresarial en las últimas horas ha emitido en torno a esta situación. 2 puntos importantes. Condenan cualquier acto de violencia, la vida de todos los hondureños es sagrada y no se debe permitir más derramamiento de sangre inocente por la falta de un acuerdo entre los políticos. Nos preocupa la pérdida de la paz y la tranquilidad en las familias hondureñas. Y tercero, proponen a los líderes católicos y evangélicos ser los mediadores entre los actores principales de los partidos políticos para encontrar una salida pacífica a esta crisis. El sector empresarial está dispuesto a acompañar este esfuerzo. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta de que sean líderes católicos y evangélicos los que puedan mediar? Bueno, yo lo dije en mi primera intervención. Y en primera instancia creo que es importante que los partidos políticos y la alianza en oposición genere una tregua para que se den las condiciones para que podamos acercarnos a este gran diálogo nacional que el país requiere. En primera instancia, antes de referirme a los que se proponen como mediadores, creo que es importante también mencionar el hecho de que no es la primera vez que se hace una convocatoria a un diálogo nacional en Honduras. Cuando la crisis del 2009 y que gana posteriormente el señor Pepe Lobo la presidencia, como uno de los requisitos que se tuvieron o exigencias a nivel internacional fue el de generar un gran diálogo nacional. Recuerdo que yo incluso participé en algunas reuniones, pero fue un diálogo entre comillas, un pseudodiálogo que se hizo solo para cumplir con el requisito y hacer creer a la comunidad internacional que había habido un gran diálogo nacional en nuestro país. ¿Por qué? Lo digo de esta forma, porque las condiciones que estaban presentes en el 2010, tanto desde el punto de vista de la crisis política, desde el punto de vista socioeconómico, educativo, social, desde cualquier área que la querramos ver, incluso son peores que las que existían en el año 2010 y hubieron algunas propuestas, pero lógicamente no se generó el diálogo. Y en cuanto a los mediadores que se proponen por parte del COEP, de la Cámara de Comercio, yo considero que no deben ser solo ellos, sino que este diálogo, como dije, tiene que ser incluyente y se deben incluir, por lo tanto, a diversos sectores, aparte de las iglesias, a la academia, a los gremios empresariales, a las diversas organizaciones de sociedad civil, a los derechos humanos, a todo el pueblo en general organizado para que realmente nosotros podamos pensar en que generemos un diálogo que dé resultados que nos permitan revertir la actual crisis institucional que vive Honduras. Ingeniero Pineda, ¿cuál es su opinión? Yo coincido plenamente con el licenciado Villanueva. Realmente está bien que participen los miembros de las iglesias
pastores evangélicos de la Iglesia Católica. Hay personas muy capacitadas para lograr un diálogo en estas instituciones, pero yo considero que también debe ser un poco más amplia la convocatoria, al igual que lo dijo él. Hay personas también muy honorables dentro de otras organizaciones que bien podrían poner su granito de arena para encontrar esos puntos coincidentes, ¿verdad? No solo la iglesia, sino también la sociedad civil organizada, los grupos, las gremiales, notables, sobre todo las universidades que tienen muchas capacidades de análisis y de investigación, deberían estar en ese proceso de diálogo. Está bien lo que proponen, pero sería mucho mejor si se pudiera ampliar un poco más esa convocatoria para esas personas que sirvan de mediadores. Bien, vamos a ir en este momento a una pausa comercial. Ya regresamos en nuestro foro de opinión.